¿Estamos? Uy. Bueno, buenos días. El día de hoy entonces continuamos con el curso de tumor de Wilms. Mi nombre es Valentina Rojas y a mí me corresponde estos temas a tratar. Entonces vamos a hablar del abordaje diagnóstico, los diagnósticos diferenciales, la estadificación, los grupos de riesgo, los criterios de respuesta y los factores pronósticos. Entonces, empezando desde el abordaje diagnóstico, pues la verdad es que en la clase pasada pues ya hicimos como un recorrido por este abordaje, pero pues solamente para recordar, el cuadro clínico inicia con un niño con una masa abdominal asintomática que se presenta hasta en el 75% de los casos. Ya hablamos, puede ser por un examen físico durante el chequeo de rutina del paciente pediátrico o porque la mamá durante el baño pues le palpa la masita. Es un diagnóstico incidental en la mayoría de los casos y solamente el 30% de los pacientes se presenta con dolor al momento del diagnóstico. Se sabe que hasta el 10% de los pacientes puede tener un síndrome genético asociado, dentro de estos pues el Dennis-Drash y pues el WARG y todos los que nos mencionó Félix en la clase pasada. Dentro del examen físico, entonces es importante evaluar el estado general del paciente. Siempre recordemos que uno de los diagnósticos diferenciales es el neuroblastoma y el neuroblastoma generalmente es un niño que clínicamente está comprometido versus un niño de tumor de Wilms, que es un niño que por lo demás es un niño eutrófico y sano. La localización y el tamaño de la masa abdominal pues es palpable, pero siempre hay que recordar que la palpación debe ser gentil, que no debe ser una palpación profunda y dura, porque el riesgo de que el tumor se reviente o colapse entonces es alto, por lo cual siempre la recomendación es que el momento de la palpación abdominal sea una palpación gentil. También se puede presentar con ascitis y con edema de miembros inferiores y solamente el 25% de los pacientes se presenta con hipertensión arterial al diagnóstico. Dentro de los paraclínicos, entonces se recomienda la toma de de la BH, la realidad de función hepática y renal, el ego, que puede presentarse con proteínas positivas y hematuria, aunque solamente está presente en el 25% de los casos y generalmente está asociado a que tengamos un tumor intralobar. Y hasta el 4% de los pacientes se pueden presentar con una enfermedad de von Willebrand adquirida. Entonces siempre es importante pues tener como asociado este diagnóstico porque pues precisamente pues hay que hacer el diagnóstico de la enfermedad de von Willebrand en el caso de que yo vaya a llevar al paciente a un procedimiento quirúrgico. Dentro de las imágenes, entonces, para el abordaje empezamos normalmente o puede ser con una radiografía o con un ultrasonido. La radiografía simple se puede ver una gran opacidad de tejido blando que va a desplazar el intestino hacia el lado, pues, contralateral a donde esté el tumor y generalmente no es que se tome una radiografía para evaluar este paciente, sino que, pues, se está abordando el dolor abdominal o, pues, otras causas de masas abdominales y se toma la radiografía y esto es lo que podríamos ver. El ultrasonido sí es muy útil para el abordaje principal o inicial. Sabemos que es un examen que está más al alcance de todos los médicos y por lo tanto es un examen fácil de utilizar. Sirve para localizar la masa, saber que la masa sea de origen renal. Y también sirve para distinguirla de otras causas de masas renales. Es un buen examen para pues hacer como el diferencial con masas quísticas, por ejemplo. Eh, y cuando estamos hablando de tumor de Wilms, se describe como una masa sólida con margen lisos, con áreas hipo o hipericoecas. Y siempre importante tener en cuenta que si ya vamos a solicitar una ultrasonografía y ya estamos pensando que es un tumor de Wilms, pues siempre ayudarnos de un Doppler para examinar si el paciente cursa con trombos, ya sea de la vena renal o de la vena cava inferior. También dentro de las recomendaciones de los estudios o de los análisis que se han hecho en las imágenes del paciente con tumor de Wien, recomienda que no sea un Doppler color, sino que sea un Doppler a blanco y negro, porque el Doppler color puede darnos muchos falsos negativos. Entonces, siempre como recomendarle al radiólogo que el Doppler sea un Doppler a blanco y negro. En cuanto a la tomografía, entonces se recomienda el contraste intravenoso en las tomografías, no hay necesidad de hacer doble contraste, permite delimitar y mejorar como la relación entre la masa y el riñón. Y pues vamos a ver ahorita que tenemos como dos grandes grupos que describen el CIOP y el COG y saber que solamente se describe que más o menos el 5% de las imágenes que el radiólogo, un radiólogo experimentado, describe como un tumor de Wilms, no lo es. El otro 95% de los casos, cuando el radiólogo nos dice esto es un WIMS por imagen, pues sí es un WIMS.
Se describe entonces como masas heterogéneas de densidad de tejidos blandos y hasta el 15% pueden presentar calcificaciones y el signo más común es el signo de Garra. ¿Qué quiere decir el signo de Garra? Que el tumor desplaza el tejido sano. Si vemos, por ejemplo, en un neuroblastoma, lo que veíamos era que el tumor como que lo apachurra, como que lo pasa para un ladito. Pero en el tumor de Wilms, como es una masa renal, entonces lo que vemos es que se ve como todo este tejidito sano renal y eso se conoce como el signo de C o el signo de Garra. ¿Qué es eso? Un tejido renal sano que está alrededor o que está como oprimido por la masa. Se puede presentar bilateralidad hasta en el 6% de los casos, pero sí tener en cuenta que cuando es por tomografía, hasta el 25% de los casos se puede no diagnosticar la bilateralidad, sino que solamente describen muy bien uno, pero no alcanza para describir bien también o que haya un segundo tumor o que haya restos nefroblásticos en el otro riñón. Y también es importante ver en estas imágenes si presenta citis en fondo de saco, pues en contexto de una ruptura prequirúrgica. Como les decía, una de las cosas más importantes en el momento de hablar de las imágenes es ver si el paciente tiene trombos, ya sea en la cava inferior, en la renal o en las intrahepáticas. Y para eso tenemos tanto el Doppler, que se puede hacer para examinar este tipo de trombos, o a nivel de la tomografía contrastada. Por eso es importante que también siempre se haga con contraste. Hasta el 11% de los pacientes al diagnóstico presenta un trombo tumoral al momento del diagnóstico que puede ser continuo o no al tumor primario, porque puede que digamos que el trombo, como es un trombo tumoral, puede que el trombo haya migrado. Entonces no necesariamente tiene que ser como que tengamos el tumor y vaya todo el trombo, sino que puede estar el tumor y el trombo estar más arriba. Entonces, pues eso hay que tenerlo en cuenta. Y generalmente está más a nivel de la vena renal el trombo, pero también puede haber a nivel de la vena cava inferior e inclusive puede haber intraauricular. Esta se las traje solamente para mostrar que es importante que los radiólogos nos den todas estas especificaciones en el momento en que ellos nos describan una imagen, ¿vale? Entonces, si nosotros tenemos, vamos a ver más adelantico TAC de tórax, pero siempre en el tórax pues nos tienen que describir si tiene metástasis, pero también si tiene presencia de trombos o embolismos a este nivel. Al nivel del riñón, siempre nos tienes que describir los dos riñones, tienen que describirnos si tiene una extensión ureteral, si tiene presencia de trombos y si tiene hemorragias retroperitoneales, porque siempre es importante saber si el tumor o la cápsula renal está comprometida o está rota, como por ejemplo en esta imagen donde vemos que se ve muy bien todo el tejido renal sano que estaba circundando y de un momento a otro ya se pierde. Esto es un tumor de Wilms que se ha roto la cápsula. Siempre que nos evalúen el riñón contralateral, porque pueden haber tumores sincrónicos, en el hígado que nos evalúen si tiene presencia de metástasis, en la cavidad peritoneal si tiene metástasis en gota, y en los órganos adyacentes si tiene infiltración continua. Entonces, siempre como que tengamos un radiólogo, pedirle que nos dé toda la especificación completa para poder hacer una buena estadificación. Porque van a ver en la evolución de todos los estudios cómo se van incluyendo ciertos factores para la clasificación del riesgo de estatificación. Ella lo menciona en el embolismo, que antes no lo conjunto. Van a ver la evolución de los grupos. Esto ya en la actualidad es lo que también están viendo que nos reporten a nivel. Que nos reporten todo esto. En cuanto a la resonancia, pues la resonancia es la prueba de elección para la estadificación. En realidad, cuando se han hecho estudios para comparar TANG y resonancia, los dos son buenos estudios, o sea, las dos se pueden utilizar. Simplemente describen como algunos beneficios de más en la resonancia, pero la verdad es que cualquiera de los dos estudios está bien. Es más precisa para evaluar la afectación de la vena cava inferior. Se describe como una masa heterogénea en todas las secuencias que frecuentemente contiene productos sanguíneos. Se va a ver hipointensa en T1, que va a estar realzado con el contraste. Siempre hay que tener en cuenta que como el tejido renal es un tejido que está muy perfundido, entonces se va a ver más contrastado el riñón que la masa tumoral, pero no quiere decir que no realce el contraste. El T2 es hiperintenso y tiene un en contra muy importante que es la sedación. Entonces, cuando yo tengo niños chiquitos y yo tengo que someterlos a sedación, es importante recomendar al radiólogo que si yo voy a hacer una tomografía de tórax porque estoy pensando que el paciente tiene un tumor de Wilms, le voy a hacer primero la tomografía de tórax y después le voy a hacer la resonancia porque en el momento en que yo cedo a mi paciente para una resonancia, puedo tener atelectasias y ahí se me pueden ir metástasis pulmonares. Entonces, por eso siempre se recomienda primero la tomografía de tórax y después la resonancia en caso de que yo prefiera una resonancia a un ataque de abdomen contrastada.
Y lo que sí es que es mejor para diferenciar los restos nefrogénicos del tumor contralateral. Entonces, esa es como la ventaja que tendría mayor la resonancia. Pero no entendí, o sea, en la sedación de la resonancia, de la resonancia, ¿no? El Sí. problema es que hayan metástasis, ¿no? Es que el problema es que como tú vas a dejar al niño mucho tiempo sedado, y si entonces tú lo dejaste 2 horas sedado, en los estudios lo que se ha visto es que cuando tú sedas al niño tanto tiempo y después lo pasas a una tomografía de tórax, se ve que hay atelectasias a nivel basal. Y entonces lo que se ha visto es que se puede subdiagnosticar las metástasis pulmonares. En cuanto a las metástasis pulmonares, hasta el 15 al 20% de los pacientes se va a presentar con metástasis al diagnóstico y la más frecuente, es decir, de ese 15-20% de los pacientes que tienen metástasis, el 85% va a tener metástasis pulmonares. Cuando nos vamos a los estudios viejitos, pues, viejitos, que antes se utilizaba, que está el NWTS o los AREN iniciales, pues se utilizaba la radiografía de tórax para la estadificación y para el seguimiento. Sin embargo, pues ya ahorita con el advenimiento de la tomografía de tórax ya hace 2 décadas, pues la indicación es que siempre debe ser una tomografía de tórax y la radiografía la dejamos para el seguimiento. Entonces, la tomografía de tórax siempre es obligatoria para evaluar las metástasis. Hasta el 7,5% de los pacientes van a tener derrame pleural, pero eso también se ha visto en el estudio que cuando se evalúa ese derrame pleural, generalmente no es un derrame metastásico, es decir, no hay presencia de células tumorales a este nivel, sino que es un derrame más como por compresión física. Entonces, eso también es importante evaluarlo en el momento de que vayamos a considerar si el paciente tiene metástasis pulmonares o no. Perdón, vale. En mi clínica, pues estoy con la doctora Regis, ¿verdad? Entonces, a veces entramos en esas discusiones fuertemente. Entonces, y son estos detalles que está poniendo Vale las discusiones que tengo con la doctora Regis. Entonces, siempre te digo, ha avanzado esto, entonces está claro lo que está diciendo Vale, para que cuando les vuelva a preguntar o les vuelva a decir la doctora Regis, pues ya tengan las bases de decir no. Vale, nos dijo cómo son las cosas. ¿Sale? No es que no estemos en acuerdo, pero sí siempre ya conocemos que nosotros tenemos ciertas diferencias, ¿sale? En cuanto al contraste, digamos que siempre sabemos que la verdad es que es bueno el TAC simple para poder evaluar las metástasis pulmonares. Sin embargo, sí en la mayoría de los estudios recomiendan el contraste para las tomografías de tórax, sobre todo para evaluar los trombos intravasculares a nivel del tórax, que sabemos que es una posible presentación. Entonces, en esta diferencia de la mayoría de los otros tumores con donde estadificamos con TAC de zona simple, pues este sí se recomienda que el TAC de tórax sea contrastado, a no ser que yo vaya a utilizar otra manera diagnóstica para diagnosticar este trombo intravascular a nivel del tórax. Y esto es lo que les decía, antes de la nefrectomía y antes de la resonancia se recomienda que sea el ataque de tórax precisamente por las atelectasias y por el riesgo que yo tengo que cuando el paciente está más quieto, pues haga atelectasias y subdiagnostique una metástasis pulmonar. En cuanto a medicina nuclear para la evaluación de metástasis, pues la verdad es que los protocolos no contemplan el uso de la medicina nuclear. Sin embargo, ya hay varios estudios con el uso de PET y gamografías. Las gamografías en realidad, como las metástasis óseas son poco frecuentes, se dejan solamente para los pacientes que tengan síntomas óseos y en ese momento se recomienda hacer la gamografía. Y el PET, aun cuando todavía no hace parte de los protocolos, sí se ha visto que tiene más avidez por el FDG con la enfermedad activa histopatológica. Entonces, pues digamos que si en el contexto uno quisiera solicitar un estudio porque queda la duda de que si el paciente tiene enfermedad activa o no tiene enfermedad activa, el PET es una opción, pero no está recomendado dentro de los protocolos y dentro de la estadificación. Ahora, una pregunta dentro de la estadificación, que es yo creo que las preguntas más grandes que hay en tumor de Wilms es, ¿qué voy a hacer con el paciente? ¿Lo voy a llevar a nefrectomía primaria? ¿Lo voy a llevar a una biopsia? ¿O no le voy a hacer nada y le voy a iniciar tratamiento? Entonces, esto es una discusión grande, cada grupo tiene sus pros y sus contras que los vamos a ver más adelante, pero simplemente hay como unas razones generales que sí hay que tener en cuenta. Entonces, para los estadios uno y 2 la nefrectomía es una de las mejores opciones porque pues, ya lo vamos a ver con los estudios del COG o para el CIOP, pues iniciar tratamiento prenefrectomía. Siempre tener en cuenta que cuando yo llevo a un paciente a biopsia, vamos a ver que esto es un estadio 3. ¿Por qué? Pues porque no pude resecar y irrumpí la cápsula tumoral. Ahora, ¿cuándo sí definitivamente hay que hacer una biopsia? Hay que hacer una biopsia en el CIOP cuando yo tengo un aspecto radiográfico que no es típico. Es decir, si yo considero por protocolo CIOP, yo manejo CIOP, y si mi
radiólogo no está muy seguro de que es un WIMS, a ese paciente hay que hacerle una biopsia, pero ya saber que lo voy a pasar a un estadio 3. Y cuando está contraindicada la nefrectomía, cuando está contraindicada la nefrectomía, cuando tengo trombos tumorales hasta las hepáticas, cuando tengo un tumor que compromete estructuras continuas que yo no puedo resecar. Por ejemplo, si yo tengo compromiso de la suprarrenal y yo en el mismo bloque puedo sacarlo todo, no hay problema. Pero si yo tengo infiltración al hígado o alguna estructura continua que hace que yo no pueda sacarlo en ese momento, es mejor someter solamente al paciente a biopsia y no hacer una nefrectomía. Y cuando el criterio del cirujano considere que el tumor es tan grande que va a implicar mucha morbilidad o mortalidad, en ese momento es mejor hacer una biopsia. Ahora, si yo dijera, es que yo solamente quiero hacer una biopsia para determinar el tipo histológico, pues la verdad es que esto es muy polémico porque ya sabemos que produce diseminación local y no va a permitir determinar la clasificación histológica de verdad, dada la heterogeneidad del tumor. Si yo tengo un gran riñón, y qué es lo que propone el COG, si yo saco todo el riñón, yo estudio todo el riñón. Pero si yo voy a una biopsia, yo puedo sacar solamente una biopsia y en ese pedacito puedo no tener anaplasia y no saber si es que el paciente tiene una histología favorable o no tiene una histología favorable. Entonces, por eso es que en general, las biopsias no están recomendadas, excepto pues en estos casos específicos donde tocaría. Y lo que él nada es que, digamos que si yo tengo un paciente con un tumor de Wnt bilateral y tiene una genética de alto riesgo, que fue las que nos mencionó Félix, pues en realidad uno podría omitir la biopsia en un paciente que es muy claro que el diagnóstico es un tumor de Wnt. Entonces vamos a empezar a hablar de la estadificación. Como les decía, hay dos grupos grandes. Vamos a hablar de digamos que las estadificaciones del COG y del CIO. Los dos grupos tienen sus pros y sus contras y ellos lo que alegan cada uno. Entonces vamos a empezar con el COG. El COG lo que propone es hacer una nefrectomía cuando sea posible y posterior a la nefrectomía iniciar la quimioterapia. ¿Esto qué va a permitir? Lo que decimos, un diagnóstico histológico inmediato. Yo tengo toda la masa tumoral antes de iniciar el tratamiento y yo puedo definitivamente saber cómo es la histología de este paciente. Y lo que ellos describen es que esta patología no va a estar alterada por la quimioterapia. Esta información puede darnos como o proporcionarnos información sobre la invasividad, la agresividad inherente del tumor. Ahora, ¿qué dice el CIOP? El CIOP lo que dice o lo que ellos proponen es que por imágenes yo diga, esto es un tumor de Wilms, inicio quimioterapia preoperatoria y después opero el paciente. Ellos lo que dicen a favor es que es una extirpación quirúrgica más fácil, que hay menos riesgo de que haya una ruptura del tumor y cuando ellos han hecho sus cohortes pues a largo plazo han visto que solamente el 1,5% de los pacientes que sometieron a tratamiento eran benignos y no requerían tratamiento. Y ellos lo que más pues discuten o lo que más dicen que está a favor es que una vez yo inicio quimioterapia y yo saco el riñón y yo evalúo la histopatología, lo que yo voy a ver en ese momento es qué tan sensible es mi tumor al tratamiento. Entonces, pues eso digamos que sería la parte buena y es ver no solamente qué histología tiene el paciente, sino qué tanto responde mi paciente a esa quimioterapia. Entonces, pues estas son las dos tablas grandes, pero vamos a ir hablando de cada uno por aparte. Entonces empezamos con el estadio 1. El estadio 1 para el COG, o no, para los dos, es un tumor que se va a limitar al riñón y que se va a resecar por completo. Esa es de las partes más importantes. Yo tengo que resecar todo el tumor y que ese tumor esté adentro de mi riñón o para el CIO de unas cápsulas pseudofibrosa. Entonces, para el COG es solamente que esté adentro del riñón y que no toque la cápsula, o sea, que no toque el borde del riñón. Pero para el CIOP ellos sí incluyen una cápsula pseudofibrosa, es decir, yo tengo mi riñón y si mi riñón tiene un pedacito de tumor acá y esto está recubierto por una cápsula, si yo pude sacar todo eso con cápsula, eso todavía es un estadio 1. El CIOP permite que haya infiltración al uréter, pero que no infiltre las paredes del uréter, pero sí se puede ir metiendo al tumor. Si yo lo saqué en ese mismo bloque, ellos consideran que todavía sigue siendo un estadio 1. ¿Qué es un estadio 2? Es un tumor que se extiende más allá del riñón, pero que en el momento de la resección yo lo voy a resecar por completo. Para el CIOP lo mismo, ellos incluyen la cápsula pseudofibrosa, yo me salí de esa cápsula, pero la pude extraer por completa. Y siempre importante es el 2, sí o sí, márgenes negativos. Y el tumor también puede, para el CIOP, infiltrar órganos adyacentes como la vena cava, pero si yo infiltró y yo lo saqué por completo, eso sigue siendo para el CIOP un estadio 2. El estadio 3 siempre va a ser un tumor residual, ya sea porque yo tengo ganglios linfáticos positivos, porque tengo contaminación peritoneal, ya sea prequirúrgica o durante la cirugía, o porque yo sometí al paciente a una biopsia.
También incluye el SOP, los trombos tumorales en los márgenes de la resección, ya sea por el vaso ureter, es decir, yo tenía un trombo que no alcancé a ver, por eso siempre recomiendan que en el momento, o sea, se haga todas las imágenes, la imagen contrastada, le haga una ultrasonografía con Doppler idealmente, pero inclusive cuando todas esas imágenes salgan negativas, el cirujano tiene que entrar y tocar los vasos. Si el vaso está duro en el momento en que ellos los van a resecar, ese vaso tiene un trombo y no se debe cortar a nivel del trombo. Si yo corto al nivel del trombo, eso es un estadio 3. Y, bueno, también el SIOP es importante para ellos, que si, como ellos ya le dieron quimioterapia, entonces si el nódulo o ganglio linfático tiene cambios necróticos o inducidos por quimioterapia, eso era un ganglio positivo y ellos lo consideran un estadio 3, aun cuando haya respondido a la quimioterapia. Y el estadio 4 son las metástasis hematógenas o por diseminación más allá del abdomen. Y en este tumor, pues va a haber un estadio 5, que el estadio 5 es precisamente que yo tenga compromiso en los dos riñones. Siempre hay que entender que vamos a estadificar cada riñón por su estadio propio, pero ya es un estadio 5 el hecho de que yo tenga compromiso de ambos riñones. Entonces, la estratificación del riesgo ha ido cambiando a través de los años. A medida que se han hecho más estudios, nos hemos dado cuenta que han habido más factores pronósticos asociados al desenlace y a los cuales yo puedo darle más o menos quimioterapia. Entonces, cada uno de los grupos ha ido como aumentando progresivamente cada uno de los factores pronósticos dentro de su estratificación de riesgo. Entonces, si vemos esta primera línea es la del COG, la de abajo es la del CIOP. Siempre el estadiaje, pues digamos que es de los primeros. También el COG inicia con la histología, esto lo vamos a ir viendo poquito a poquito, pero adiciona la histología, la edad, el peso tumoral, la pérdida de la trosigosidad del 1P y el 16Q, la respuesta a los nódulos pulmonares y por último la ganancia del 1Q, aunque vamos a ver más adelante que ya hay unos nuevos factores. Y para el CIOP, entonces ellos también van adicionando la respuesta tumoral, la edad del estadio, la histología, la respuesta a los nódulos pulmonares y el volumen tumoral en su último estudio, que es el Umbrella 2001. Entonces empezamos con el COG. Del COG vamos a enfocarnos en el estadiaje, en la histología, en la edad del paciente, en el peso tumoral, en la respuesta a nódulos pulmonares y en la pérdida de la heterocigosidad hasta esta clasificación que era la del AREN 0535-32. Entonces, esta es la clasificación que utilizamos o que tiene resultados hasta este momento. Vamos a hablar de la nueva clasificación, pero digamos que este es el estudio que tiene resultados que muestran que hasta ahora es lo que tenemos, pero ya sabemos que hay algunos factores pronósticos que se van a empezar a estudiar. Entonces, el estadiaje, esta solamente se las traje para que mostrar lo evidente, ¿no? Entre más yo tenga estadio, es decir, si vemos aquí empiezan con estadio 1, estadio 2, 3, 4, entonces, entre más avance en el estadio, más terapia le doy. Entonces, más quimioterapia o más o son aptos para radioterapia, ¿vale? Entonces, esto es como lo evidente. Y eso es evidente desde el NWTS1. Entonces, el NWTS1 publicó en 1978, ellos ya tenían esta estadificación. Ellos ya decían que el grupo 1 era aquellos pacientes que tenían un tumor limitado al riñón y que era completamente resecado, básicamente lo mismo. Un tumor, un grapo 2, tumor que se extiende más allá del riñón, pero es completamente resecado, básicamente lo mismo. Grupo 3, un residual no hematógenos con un tumor que está confinado solamente al abdomen y el estadio 4, metastásico. ¿Vale? Y desde entonces ellos ya veían que aquellos pacientes que tenían mayor estadiaje tenían mayor riesgo de recurrencia y mayor muerte asociada al tumor con P estadísticamente significativas. Sin embargo, después en el NLWTS4, ellos van agregando cositas dentro de su estadificación y, por ejemplo, en este estudio, que es el número 4, ellos lo que hacen es comparar aquellos pacientes que tenían derrame tumoral que habían sido estadificados en el grupo 2, porque si nos devolvemos a esta tabla no hablan nada de derrame tumoral. Entonces, si supuestamente yo había resecado todo el tumor y no me pongo o no tengo en cuenta si tuvo derrame o no, entonces ellos lo que hacen es comparar aquellos pacientes con estadio 2 que tenían derrame y los que no tenían derrame. Entonces, si los vamos a comparar, son estos de aquí. Entonces, vemos esta lineecita de acá, son aquellos pacientes con estadio 2 que no tenían derrame. Pero si los comparamos con aquellos pacientes con estadio 2 que sí tenían derrame, pues definitivamente la probabilidad de recurrencia era mucho más alta. Ahora, si nos vamos a los pacientes con estadio 3 que tenían una quimioterapia mucho más intensificada, entonces ellos los comparaban. Si
no tuvo derrame o si tuvo derrame. Obviamente igual le sigue yendo peor a los que tienen derrame, aun cuando sean estadio 3, pero si yo intensifico la quimioterapia, pues tengo menor riesgo de recurrencia. Y ellos lo que concluyen es esto y por eso el derrame tumoral pasa a estar en estadio 3 y no en estadio 2. El siguiente punto es la histología. Ya Félix pues, nos habló de parte de esto. Esto solamente es para ver esta clasificación. Entonces, para el COG hay básicamente tres grupos. Aquellos pacientes con histología favorable, los pacientes con anaplasia focal y los pacientes con anaplasia difusa. Esos son los tres grupos que ellos van a manejar. Entonces, el COG con histología favorable es aquel que definitivamente no tiene anaplasia. ¿Qué es la anaplasia? La presencia de todas estas figuras mitóticas grandes, estos nucleotes grandotes que tienen unas figuras mitóticas poliploides, atípicas, de gran tamaño, hipercrómicas. Entonces, todo esto que ven aquí así grandote, esto es lo que ellos consideran que es anaplasia. ¿Cuándo es anaplasia focal? En este ejemplo, por ejemplo. Entonces, yo tengo todo un tumor alrededor, si lo vemos, pero solamente este foquito tiene como lo llamativo de estos núcleos grandotes y anaplásicos. Entonces, yo considero un tumor con anaplasia focal cuando solamente va a tener para el COG 2 focos de anaplasia, para el COP 4 focos de anaplasia. Y la anaplasia difusa, pues es difusa precisamente, que no solamente son foquitos pequeños, sino que en todo el riñoncito yo voy a poner presencia de focos de anaplasia. Esto ya es un factor pronóstico que está estudiado hace muchos años, desde el NWTS-1 en 1978. Ellos ya también habían descrito esta misma clasificación, anaplasia ausente, focal o difusa, y ya habían corroborado que aquellos pacientes con ausente les va mucho mejor que aquellos pacientes que son anaplásicos, les va mucho mejor a los anaplásicos focales y el peor factor pronóstico, los anaplásicos difusos. Ahorita vamos a ver eso qué implica, pues porque diríamos, "No, entonces les va a super mal". Pues no, obviamente ellos lo que hicieron fue intensificar la terapia en estos pacientes que tenían este grupo de riesgo. Y sabemos, o lo que se ha estudiado, es que aquellos pacientes que tienen anaplasia están estrechamente relacionados con la presencia de mutaciones en el TP53 y por eso es que se ha visto que estos pacientes pues tienen peor pronóstico. Últimamente, entonces digamos que es lo que siempre se había utilizado para el COG, pero últimamente ellos dijeron, bueno, a ver, entonces solamente nos vamos a quedar con estos tres grupos o hay algo más que nosotros nos pueda importar, teniendo en cuenta que ellos lo que hacen es sacar el tumor inicial, es decir, que ellos tienen mucho de epitelial, estromal, ¿cierto? Y mesenquimal, ellos tienen eso bastante. Entonces queremos saber si, blastemal, perdón. Y ellos quieren saber cómo les va a estos pacientes dependiendo de cada uno de estos tipos de histología. Entonces, para eso, en este grupo, que son aquellos pacientes con estadio 1 con predominio epitelial, que tiene una histología favorable, es decir, no había evidencia de anaplasia, en este estudio que es el AREN 03B2, ellos evalúan 177 pacientes con histología epitelial estadio 1 y ellos encontraron que todos estos pacientes tenían muy buena supervivencia libre de eventos en los 4 años del 96% y general del 100%. Y cuando compararon a aquellos pacientes que se sometían solamente a nefrectomía o que eran llevados al E4A, que es básicamente vincristina-dactinomicina, que es el protocolo para la mayoría de los niños, entonces 117 los sometieron a quimioterapia con una supervivencia libre en todos los 4 años del 96% y 57 solo a nefrectomía con una supervivencia libre en todos los 4 años del 98%, con una P que no era estadísticamente significativa, lo cual nos habla de que le iba bien a los dos grupos. Y ellos lo que concluyen, y vamos a irlo viendo como a medida que va pasando el tiempo, es que la histología epitelial tiene muy buen pronóstico para los niños con tumor de Wilms y aquellos pacientes con predominio epitelial estadio 1, que son chiquitos, ya vamos a ver el chiquito qué significa, les va bien solamente con nefrectomía. Entonces, pues esto es una de las, digamos, de los estudios que han hecho ellos para evaluar la histología prequimioterapia. Y ahora la histología postquimioterapia, obviamente la postquimioterapia evidentemente ha sido mucho más estudiada por el CIOP, porque la mayoría de los pacientes, ellos los someten a quimioterapia y después les hacen nefrectomía. Así que para ellos, pues está muy claro vamos a verlo, cuáles son los factores pronósticos. Pero para el COG, menos del 20% de los pacientes se van a someter a una biopsia tumoral inicial y ellos también hacen la misma clasificación. Es muy parecida a la que vamos a ver del CIOP.
Bajo riesgo, completamente necrótico, supervivencia libre de eventos a los 4 años del 100%. Alto riesgo, predominio blastemal, también lo vamos a ver más adelante, supervivencia libre de eventos a los 4 años del 28%, les va súper mal. Y los de riesgo intermedio, todas las demás histologías, obviamente que no hayan sido anaplásicas, con una supervivencia libre de eventos a los 4 años del 90,5%. Entonces, solamente saber que ellos también ya tienen dentro de su nuevo protocolo también la estadificación para las histologías post-quimioterapia a aquellos pacientes que voy a someter con una biopsia tumoral inicial. Entonces, para la histología, pues simplemente ver también, evidentemente, histologías favorables les va mucho mejor, les dan menos quimioterapia, las anaplásicas les va mucho peor, les dan más quimioterapia y además de eso, todo paciente con anaplasia, ya sea estadio 1 o estadio 4, tiene que ser sometido a radioterapia local. El siguiente es la edad del paciente. La edad del paciente también está estudiada desde hace mucho tiempo, desde el NWTS-3, desde que fue publicado en 1991, se evalúa si el aumento de la edad está asociado a peor pronóstico. Desde este entonces, ellos comparaban a niños menores de 2 años, de 2 a 4 años o mayores de 4 años, y para este entonces, si nos volvemos a esta tablita, vemos que el número es 2. Entonces, ellos lo que hicieron, lo que decían en este momento es que aquellos pacientes que eran menor de 2 años les iba peor que aquellos pacientes que ve mejor que aquellos pacientes mayores de 2 años. Y pues si lo vemos, pues sí tenían mayor riesgo de recaídas aquellos niños más grandecitos, mayores de 2 años, y mayor muerte asociada al tumor. El peso tumoral también ha ido cambiando, digamos que antes desde el NWTS-3, desde que fue publicado en el 91, ellos ya evaluaban como aquellos pacientes que tenían mayores, la mayoría tenían estos pesos tumorales, pero vamos a ver que aquellos que tenían mayor peso tumoral, mayor de 550 gramos, pues tenían menor tasa de supervivencia. Entonces, para ellos en este momento, si lo vemos en la clasificación que tenía la AREN 0532, aquellos pacientes que tenían menos de 550 gramos, entonces, y que eran menores de 2 años, eran pacientes de muy buen pronóstico, pero aquellos que tenían mayor de 550 gramos, pues eran pacientes de peor pronóstico. Sin embargo, desde este momento ya llamaba la atención que la supervivencia, pues la verdad es que no era muy diferente, 96 y 94, 83 y 80, 93 y 84 tampoco es que fuera muy diferente para este momento. Sin embargo, eso era lo que decía la AREN 0532. Últimamente, entonces, se ha evaluado qué tanto peso real tiene el peso tumoral. Permítame la redundancia. Entonces, en este estudiecito ellos vieron 75 niños menores de 24 meses en estadio 1, histología favorable, con peso menor de 550 gramos, que fueron tratados únicamente con nefrectomía. Este estudio fue cancelado, fue parado a la mitad del estudio, porque el riesgo de recaída era muy alto, riesgo de recaída del 13,5% a los 2 años, y por eso ellos decidieron suspender este estudio y reevaluar el enfoque. Entonces ellos dentro de lo que reevalúan dice que la verdad es que no existe una correlación muy sólida entre el peso de tumor y el desenlace del paciente. Ellos dicen que pueden haber tumores grandes que no necesariamente sean muy agresivos, y pueden haber tumores muy pequeños que pueden tener características biológicas que lo hagan ser de alto riesgo. ¿Qué se sabe hoy? Se sabe hoy que tiene mucho más peso más allá del tumor, la pérdida de la heterocigosidad, es decir, que si un paciente tiene una pérdida de la heterocigosidad del 1P o del 16Q, si tiene alteraciones en el 11P15, si tiene mutaciones en el TP53, si no tiene una buena respuesta al tratamiento, definitivamente estos pacientes les va a ir mucho peor sin importar el peso tumoral. Para este momento, para el AREN 0532, entonces todos los pacientes que fueran menores de 2 años con menos de 550 gramos y que no tuvieran, que tuvieran un estadio 1 y una histología favorable, todos estos pacientes iban a ser pasados a solamente hacerles resección quirúrgica. Niños menores de 2 años con peso mayor de 500 gramos con un estadio 1 histología favorable iban a iniciar quimioterapia, y todos los niños mayores de 2 años tenían indicación de quimioterapia. Y cuando ellos eran en 0532, no es 31, a todos estos pacientes de muy bajo riesgo con solo cirugía encontraron una supervivencia libre de eventos del 89% y una supervivencia general del 100%. Sin embargo, el análisis que les hice en el anterior es un subgrupo de estos pacientes, los que decidieron ya cómo terminar este estudio. Em, Ahora, este es un estudiecito solamente para hablar de la edad, porque les decía, la edad antes era 2 años,
Pero en estos nuevos estudios que se están haciendo, esto es un estudio del CIOP que incluyó 5.631 pacientes desde el 93 hasta el 2016, y ellos lo que encontraron es que cuando hicieron un análisis, ya ven que el otro era un análisis más simple, estos ya hicieron un análisis multivariado, y cuando hacen un análisis multivariado de la edad, ellos encuentran que el que tiene estadísticamente significativo más tanto peso, tanto en el univariado como en el multivariado, es aquellos niños mayores de 4 años. Entonces, pues aquí también se ven las gráficas, a niños mayores de 4 años tienen peor tasa de supervivencia y por eso ahora, hoy en día, el 4 es el nuevo 2. En cuanto a la respuesta a los nódulos pulmonares, pues digamos que esta sí es muy evidente. Desde hace muchos años se ha estudiado la respuesta a los nódulos pulmonares. Aquellos pacientes que tienen una enfermedad progresiva, pues evidentemente van a tener menor tasa de supervivencia a los 5 años. Aquellos pacientes que tienen una respuesta parcial ya mejor y aquellos pacientes que tienen una remisión completa a la tasa de los nódulos pulmonares, pues tienen una supervivencia mucho mejor. Digamos que esta es ya muy evidente, ¿no? Em, con todos estos hallazgos que se habían dicho en ese momento, entonces es por eso que obviamente los pacientes que van a tener mala respuesta tienen indicación de radioterapia pulmonar. Es que eso es obvio. En cuanto a la pérdida de la heterocigosidad, este es como de los primeros marcadores moleculares que se han estudiado. ¿Qué significa que yo tenga una pérdida de la heterocigosidad en el 1P y en el 16Q? Yo puedo tener dos como laditos. Yo puedo tener un paciente con un tumor esporádico y un paciente con tumor hereditario. Si yo tengo un paciente con un tumor esporádico, entonces yo voy a tener dos alelos normales, es decir, son homocigotos para ese alelo. Cuando yo tengo una primera mutación espontánea, yo tengo un alelo anormal. Cuando yo tengo una segunda mutación espontánea o una inactivación de uno de los dos, yo voy a perder la heterocigosidad. Ya no soy heterocigoto, ahorita soy hemocigoto para la mutación. Si yo tengo un tumor hereditario, yo nazco con la heterocigosidad, pero si tengo una segunda mutación, entonces voy a perder la heterocigosidad y entonces por lo tanto ya voy a ser homocigoto, pero se describe como pérdida de la heterocigosidad. Desde hace mucho tiempo, es decir, también ya se ha descrito como los pacientes que tienen pérdida de la tercigosidad, tanto en el 1P como en el 16Q, tienen peor tasa de supervivencia, pero cuando se hizo o sea, cuando unieron a aquellos que tenían los dos, pérdida, del 1P, pérdida de la tercigosidad del 1P y del 16Q, definitivamente estos son los pacientes que les iba peor. Por eso la clasificación de riesgo es las dos. Si yo tengo pérdida de tercigosidad del 1P y el 16Q, estos pacientes tienen que recibir sí o sí más intensificación del protocolo de quimioterapia. Ahora, si yo los separo, si yo tengo un paciente con 1P o con un 16Q, no quiere decir que les vaya bien. Igual es un factor de mal pronóstico, solo que dentro de la intensificación del tratamiento no está estadificado de esta manera, pero pues hay que tener en cuenta que igual es un paciente que tiene mucho más riesgo de recaer. Entonces, como les decía, pues esto desde ese entonces, aquellos pacientes que tienen pérdida de la heterocigosidad, pues definitivamente tienen mayor indicación o cambio del protocolo de quimioterapia. Estos son los resultados ya del AREN 0532. Ellos muestran cómo intensificar la terapia, porque ya ven que en el NWTS no se intensificaba los pacientes que tenían pérdida de la heterocigosidad. Entonces, si yo lo comparo con el NWTS 5 versus los del AREN 0532, que yo ya les intensifiqué la terapia, pues les va mucho mejor a los del AREN 0532 con la terapia intensificada, con una P estadísticamente significativa, tanto para los estadios 1 y 2 como para los 3 y 4. Ahora, como les dije, esto ha ido cambiando progresivamente. Eso es un estudio, este es como un resumen que ha sacado el COG ahorita en noviembre del 2025 y ellos van como sumando criterios. Entonces ellos pasan a lo que ellos van a mencionar dentro de sus artículos a o los estudios del COG de segunda generación. Los estudios del COG de segunda generación inician con el ARENS 2231. El ARON 2231 es un estudio que está diseñado para tumores de Wnt histología favorable unilateral y que se va a basar en biomarcadores. Entonces ellos que describen que nosotros teníamos una clasificación básicamente clínica y que lo que vamos a buscar ahora son clasificaciones clínicas y moleculares. Y también inician este que es el AREN 1921, que es para aquellos pacientes en recaída o con tumor de Wnt con histologías anaplásicas. Entonces estos dos estudios no tienen resultados, son estudios que todavía están recopilando pacientes, pero ya nos dan su tabla de estadificación. Entonces, ellos que le suman la pérdida de la heterocigosidad del 11p15, que ya vamos a hablar de eso un poquito, el 1Q, la ganancia del 1Q y el compromiso de los nódulos linfáticos. Entonces, vamos a hablar del compromiso de los nódulos linfáticos. Se sabe que los ganglios abdominales que por imágenes se ven agrandados, en su mayoría son reactivos, no son tumorales.
Por lo tanto, siempre es importante hacer un muestreo quirúrgico. Eso es súper importante porque ya hay muchos estudios que han descrito que a los pacientes que no se les hace muestreo quirúrgico de los nódulos pulmonares quedan mal estadificados. Entonces, desde el NWTS5, aquellos pacientes que no eran muestreados para ganglios linfáticos y que tenían un estadio 1 o 2, ya se habían visto que tenían mayor riesgo de recaída. Tanto que para el siguiente estudio lo que decidieron fue que si el paciente no tenía ganglios linfáticos que estuvieran muestreados, pasaban automáticamente a un estadio 3. En el AREN 03B2, ellos también mostraron que el muestreo entre 6 y 10 ganglios linfáticos va a disminuir la tasa de falsos negativos hasta menos del 10%. Y en el mismo estudio que tenemos resultados, que es el AREN 0532, ellos inclusive comparan por la cantidad de ganglios linfáticos que son muestreados. Entonces ellos comparan no muestreados versus sí muestreados con supervivencias generales a los 5 años del 87 versus aquellos pacientes que habían sido muestreados de 1 a 5, 91%, de 6 a 10 ganglios, 93%, y más de 10 ganglios, 95%. Es decir, entre más ganglios nos dé el cirujano, mejor. En cuanto a la ganancia del 1Q, entonces, este estudio es un análisis retrospectivo del NWTS5, incluía 1.114 pacientes y ellos comparaban a aquellos pacientes en todos los estadios que tuvieran ganancia del 1Q o que no tuvieran ganancia del 1Q. Y si vemos, pues la supervivencia libre de eventos también es mejor en aquellos pacientes que no tienen ganancia del 1Q, tanto en el estadio 1 como en el estadio 2, 3 y 4, pero en aquellos que mostró más significancia estadística, es en aquellos pacientes de estadio 1 y aquellos pacientes de estadio 4. Entonces, definitivamente la ganancia del 1Q entra a ser parte de de la estadificación de res. Esto hace parte también dentro de esos mismos estudios, eran 586 pacientes con tumor de Wins, de los cuales 28% tenían una ganancia del 1Q, e inclusive traje esta tablita solamente para mostrarles cómo la ganancia del 1Q que la vemos acá pasa a ser más estadísticamente significativo que muchos de los otros que ya utilizamos. ¿Sí? Como por ejemplo la del 16Q que ya la habíamos mencionado, el sexo, inclusive los estadiajes 2 y 3, la edad. ¿Vale? Entonces, simplemente para mostrarles que definitivamente la ganancia del 1Q es un factor pronóstico importante. En cuanto a la pérdida de la heterozigosidad del 11p15, el 11p15 es un pedacito de este cromosoma muy importante porque tiene estos dos genes, que el IGF2 y el CDKN1C. Estos dos genes sabemos que son muy importantes, bueno, y el H19, estos tres son muy importantes dentro de todos los cánceres. Entonces, ¿qué sabemos? Sabemos que estos pacientes que tienen esta pérdida de la heterozigosidad del 11p15 tienen aumento de la proliferación del blastema metanéfrico. Eso se va a dar porque, como tienen el IGF2, va a aumentar toda la vida del EKT emetor y la vida de las MAP quinasas, y eso va a hacer un crecimiento sostenido tumoral. Adicionalmente, va a evitar la diferenciación tubular porque van a ver los riñones que van a estar afectados en múltiples, perdón, porque van a tener esta pérdida del H19, que es un gen que está asociado al P57 y por lo tanto va a mantener estos restos nefrogénicos hiperplásicos y se va a relacionar con la presencia bilateral o multicéntrica porque van a tener múltiples focos embrionarios a este nivel. Tanto hay que acordarnos que los pacientes que tienen, pues, de las mutaciones que ya nos explicó Félix, de las embriopatías, por ejemplo, el Beck-Biedemann, el BEC mantiene alteración en este gen, en el IGF2. Entonces, si yo tengo una alteración en esta cadena, pues ya sabemos por qué estos pacientes tienen mayor riesgo de que ellos de base ya tienen blastemas metanéfricos, entonces proliferen estos blastemas metanéfricos. Entonces, por eso es importante, o ya en los estudios nuevos, se recomiendan que este 11p15 se tome en todo paciente que tenga sobre todo de base alguna alteración genética. Que debido en el ANAREN 0532, ellos lo que hicieron fue validar los hallazgos del NWT5, TS5, y ellos vieron que la pérdida de la transfusividad se asociaba a recaídas del paciente con tumor de Wnt en pacientes con muy bajos riesgos que habían sido tratados con quimioterapia. Aquellos pacientes que tenían una pérdida de la heterozigosidad del 11p15 estaba presente en en el 37% de los pacientes y de estos el 20% experimentaron una recaída, lo que representa el 67% de todas las recaídas de los pacientes con muy bajo riesgo. Es por eso que dentro de la estadificación vamos a ver que ya a diferencia del peso, que era lo que utilizamos antes para definir si el paciente requería o no quimioterapia, ahorita pasa a ser el 11p15.
Y esta es la tabla que les digo, esta es la tabla que está propuesta para el nuevo estudio del COG, que es el 2231. Entonces, si vemos, antes utilizábamos el 2 años, ahorita es 4 años, ¿cierto? Y antes utilizábamos el peso tumoral y ahorita es la ganancia del 1Q o el 11P15 para definir si yo puedo pasar a un paciente a hacerle solo nefrectomía o si ese paciente tiene indicación de iniciar quimioterapia, que obviamente pues lo veremos con los que van a hablar de quimioterapia. Eso es básicamente como la gran diferencia que se ha hecho. Este pedacito donde cambia la edad y donde ya el peso deja de ser importante. Obviamente, dentro de lo que ya habíamos hablado, pacientes de estadio 3 y estadio 4 con ganancia del 1Q. Entonces, Era el 17% de todos los pacientes de ese estudio tenían esa pérdida de ajá, acuérdate que el 0532 son pacientes de bajo riesgo, o sea, de histología favorable, no de bajo riesgo, de histología favorable. Ajá, de histología favorable el 37% tenían eso. Entonces, bueno, está la nueva tablita. Este estudio no tiene resultados, pero está la nueva estatificación propuesta por el CIOG. Y ahorita pasamos a hablar del CIOP. El CIOP tiene esta tablita linda que es la que nos propone el Umbrella. Entonces, el Umbrella lo que nos dice es que el paso cero es al diagnóstico. Vamos a asignar el tratamiento basado en si el paciente tiene una enfermedad localizada, metastásica o bilateral. Básicamente, no nos vamos a ir como exactamente a cómo está estadificado el paciente, sino que simplemente el paciente tiene una enfermedad que está localizada o que está metastásica o es bilateral. Si yo tengo un paciente que está con una enfermedad localizada, yo le voy a dar 4 ciclos de vincristina actinomicina y el paciente después va a ser llevado a resección tumoral, versus si yo tengo un paciente con estadio 4 lo someto a 6 ciclos de ABD eh, y después ahí sí lo llevo a cirugía y a metastasectomía, que pues de eso vamos a hablar después, que es un poquito después la metastasectomía. Pero bueno. La cosa es que yo después de eso es que puedo empezar a estadificar al paciente. Entonces, ya una vez yo haya resecado al tumor, entonces yo voy a estadificarlo. Entonces, yo voy a estadificarlo en estadio 1, 2 y 3, que era lo que ya habíamos visto. Después de eso, yo me tengo que evaluar si el paciente cae en histológicamente un riesgo bajo, un riesgo intermedio o un riesgo alto. Ellos todavía en su clasificación del Umbrella tienen en cuenta el volumen tumoral. Entonces, yo después de eso tengo que ver si el paciente tiene un adecuado volumen, un volumen tumoral menor de 500 o mayor de 500. ¿Listo? Y después, pues ya ahí sí paso a indicar cuál es la quimioterapia que le corresponde. Entonces vamos a hablar de la histología. ¿Cómo clasifica el CIO la histología? Entonces ellos lo clasifican en histología de bajo riesgo, riesgo intermedio o de alto riesgo. La histología de bajo riesgo va a ser aquellos pacientes con tumor de Winds completamente necrótico, como el COG, que ahorita ya clasifica de esa manera, y con un nefroblastoma quístico parcialmente diferenciado, que es un tumor muy raro, no es frecuente, es una lesión tumoral quística multilocular del riñón que se va a caracterizar por un comportamiento molecular, pero la verdad es que es muy poco frecuente, pero cuando el patólogo describa este tipo de tumor, pues esto es un tumor de bajo riesgo. El de riesgo intermedio vas a ser aquellos pacientes con tumor de Winds que van a tener histología epitelial, estromal, mixta o con tipo regresivo, ya vamos a ver qué significa cada uno de esos, o que van a tener una anaplasia focal. Y de alto riesgo va a ser aquellos pacientes que tienen un predominio blastemal, ya vamos a ver por qué, o una anaplasia difusa. Entonces, ¿cómo describe el CIOP cada uno de estos tipos? Por porcentaje. Entonces, ¿qué tiene que hacer el patólogo? El patólogo tiene que ver qué tanto porcentaje del tumor es tumor viable y qué tanto corresponde a cada uno de los tipos histológicos. Así tenemos que tener un buen patólogo si queremos un CIOP, porque él nos tiene que decir exactamente cómo clasificar al paciente. ¿Qué sabemos que es regresivo? Cuando hay más del 66% del tumor tiene cambios regresivos. ¿Listo? Sí. ¿Cómo considero completamente necrótico? Todo el tumor está necrótico. Regresivo, más del 66% tiene cambios necróticos. Y ya de ahí en adelante tengo que jugar con los porcentajes, qué tanto tiene de blastemal, qué tanto de epitelial y qué tanto de estromal, para yo saber cómo clasificarlo en cada uno de estos 3 grupos. Es muy raro que un paciente tenga solamente un tipo o 2 tipos. El 99.9% de los pacientes tiene los 3 tipos, solamente que por eso el patólogo tiene que saber cuánto porcentaje tiene en cada uno. Y por último, entonces, el tipo blastemal y el anaplásico. Entonces, eso es solamente un estudio del CIEP para mostrarles que sí, definitivamente aquellos pacientes que tienen alto riesgo, una histología de alto riesgo les va peor que aquellos pacientes con histologías de riesgo intermedio y de bajo riesgo. Y esto es para hablar del blastemal. El blastema, como vimos en la clasificación, está definido por porcentaje.
Sin embargo, ya hay muchos estudios que nos hablan que se debería cambiar como la manera en que se describe el blastema y para eso traen este ejemplo. Entonces yo tengo dos pacientes hipotéticos. Tengo paciente uno que tiene un volumen de 200 ml, que tiene un porcentaje de necrosis del 60%, por lo tanto un tumor viable del 40% y que su blastema es del 70%. Entonces uno diría, no, pues ese es su porcentaje de blastema y por lo tanto se consideraría como por el tipo de necrosis y todo de alto riesgo porque se considera por la clasificación que vimos blastemal. Pero si yo tengo un paciente 2 que tiene un tumor más grande, 300 ml, 70% de necrosis, que tiene un porcentaje de tumor viable solamente menor del 30% y por lo tanto cuando van a hacer con la clasificación se va a considerar intermedio porque es de tipo regresivo. Pero si vemos la diferencia entre el volumen tumoral que es blastemal, es diferente. Entonces, por eso ellos comparan y dicen que aquellos pacientes que van a tener menos de 20 ml les va a ir peor, mejor que aquellos pacientes que tienen más de 20 ml de contenido blastemal. Inclusive en este estudio, que es un estudio multivariado, ellos también comparan qué tanto volumen de blastema queda y aquellos pacientes que tienen un blastema de 10 ml tienen una supervivencia libre de eventos mucho peor que aquellos pacientes que tienen menos de 10 ml. ¿Vale? Ya está muy definido que el predominio blastemal post-quimioterapia nos va a hablar de que el paciente tiene un tumor de Wilms resistente a la quimioterapia, porque ese blastema que queda es muy difícil de quitar, no responde bien a la quimioterapia. Entonces ya sabemos que le va muy mal y tiene una tasa de supervivencia libre de eventos muy mala. En cuanto al volumen tumoral, hasta este momento el CIOP sigue considerando el volumen tumoral, entonces ellos comparan menos de 500 ml y más de 500 ml y pues muestran sus diferencias entre el 90 y el 80% en tasa de supervivencia a 60 meses, entonces por eso pues sigue siendo considerado, aun cuando ya vemos que ya la mayoría de los nuevos estudios consideran que en realidad el volumen tumoral pues no es como el mejor candidato, pero para clasificación del CIOP está la indicación. En cuanto a los criterios de respuesta, obviamente acuérdense que cada criterio de respuesta va a depender del protocolo que yo esté utilizando. En este contexto, este es el protocolo de respuesta o los criterios de respuestas para el CIOP. Ellos consideran lesiones target, que son medibles mayores de 5 milímetros y las que no son milímetros, que son menores de 3 milímetros. Y consideran respuesta completa cuando hay remisión de todas las lesiones, muy buena respuesta parcial cuando tienen solamente, no tienen lesiones mayores de 2 milímetros y no hay nuevas lesiones, respuesta parcial cuando más del 30% de las lesiones han respondido, enfermedad estable cuando no hay más de ese 30% y no hay nuevas lesiones, y enfermedad progresiva cuando aumentan en más del 20%. Y pues aquí en esta tablita que nos dan ellos, pues ahí defino, respondió o no respondió después de 6 semanas de quimioterapia. Y ya para terminar, solamente mostrarles dentro de ese mismo análisis que hace el COG de su nueva clasificación, ellos entonces hacen como los niveles de evidencia de cada uno de los factores pronósticos y ellos nos muestran cómo pues aquellos que tienen nivel de evidencia 1, estadiaje, histología, ya vimos 1P16Q y la respuesta a las metástasis pulmonares, pasa a segundo nivel o grado de evidencia 2, todas estas lesiones que ya mencionamos y pues algunas que son menos digamos, como detalle, o ¿cómo se dice? Con menos nivel, como menos nivel de evidencia, que inclusive hay unas que están todavía dentro de las clasificaciones, por ejemplo, estas dos que ya las mencionábamos, las efusiones malignas pleurales y los embolismos tumorales pulmonares. Estas dos no tienen evidencia, pero son consideradas dentro de las nuevas estadificaciones. Y la verdad es que cuando ellos hacen como un análisis, ellos dicen que ellos se sentaron mucha gente que sabía del tema y dijeron, bueno, esto no tiene evidencia, pero pongámoslo en la nueva estadificación para que dentro de este nuevo estudio evaluemos si esto tiene relevancia o si esto no tiene relevancia. Y bueno, pues esta sería la conclusión de todo lo que ya vimos. Muchas gracias. Felicidades, Daria, una excelente clase. Creo que quedaron dudas algunas, ninguna, ¿verdad? Creo que es lo básico que debemos de saber y ahí tiene la clase. Con eso la hacen para ver este tipo de tumor, ¿vale? Yo nomás tengo una duda. Del blastemal post-quimio, ¿el corte era más de 10 ml? Es que todavía no hay un corte exacto porque eso está en estudio. O sea, si tú ves la clasificación del CIOP, que es el que lo tiene, es por porcentaje, pero lo que se está estudiando es que sea por volumen, pero eso no está en ninguna estadificación. Bien. Bonito día. Gracias. No.
¿Qué hago? ¿Qué hago? No entres en pánico. Ahí fuera. Es que mi computador se traba cuando está pegado allá. ¿De tener grabación? Sí.